Elisa, yo no me olvido de las buenas acciones que la gente ha hecho para mí y no guardo rencor por las malas que me hayan hecho. Bienvenidos a De mí para ti, mujer, transmitido por Mujer FM. Esta frase yo la escuché hace mucho tiempo y me cambió la vida, ya que me enseñó que que las personas llegamos a este punto cuando nacemos, nos desarrollamos y llegamos a lo que somos. Y la idea es buscar un poquito de significado. ¿Cómo encuentro el significado yo de mi vida? Esa es la pregunta. Cuando tengo situaciones difíciles, cuando tengo una pérdida, cuando pierdo a un ser querido, cuando pierdo un trabajo, cuando pierdo un matrimonio, cuando hay un divorcio, y al mismo tiempo, ¿no? Cuando gano algo, ¿no? Cuando me caso, cuando tengo un éxito, cuando en el negocio uno gana dinero, cuando uno aprende algo nuevo, cuando superas un reto. ¿Qué hacemos con todo eso en este momento de nuestra vida? Situaciones que no podemos cambiar, por ejemplo, la pandemia que acabamos de vivir, la sociedad en la que vivimos, la familia que nos tocó, lo que pudimos estudiar o no, o simplemente aquello que ha pasado durante nuestra vida, no lo pudimos cambiar, ¿no? El clima, las cosas que suceden a nuestro alrededor, las circunstancias, nuestras limitaciones. Estas limitaciones, las personales, las fisiológicas, las que me detienen porque no tengo la capacidad física para hacer, las que me rodean, las externas que me dicen se puede, no se puede. Entonces, si podemos continuar con nuestra vida, tenemos algunos caminos, elegir. La única libertad que yo tengo, que tenemos como personas, es cómo yo respondo ante las situaciones. Por ejemplo, yo voy a hablar un poquito de mi experiencia durante la pandemia. En mi caso, la pandemia para mí fue como un momento de descubrir cosas de mí que yo hago, que me gusta hacer, y que pude recuperar el tiempo y estar tranquilo, aprovechar para calmarme, para mejorar esta relación que yo tengo con mis hijos, con mis hermanos, con el trabajo, para pensar qué sentido tiene mi vida, a dónde voy, cuáles son mis valores, cómo estoy con mi pareja, cómo estoy con el mundo. Y entonces, en mi caso, fueron un encierro de grandes descubrimientos y de crecimiento y de gratitud. Entiendo que las circunstancias de algunas otras personas son todo lo contrario, son desesperación, es pérdida, pero al final yo tuve mis cosas que se perdieron con esta pandemia, mi trabajo se volvió difícil, el poder salir, el estar encerrado. Y entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en esto? Tengo un amigo que decía, yo utilicé la pandemia para aprender a tener tolerancia. ¿Por qué? Porque todo el tiempo trabajaba, todo el tiempo estaba afuera, todo el tiempo activo, salía a las 7 de la mañana, llegaba a las 11 de la noche a mi casa, me decía él, y de repente estoy en mi casa con mi esposa, mis hijos, no podemos salir, y aproveché porque mi tolerancia a las situaciones familiares era muy poca. Y me di cuenta que
tenía que hacer algo al respecto. ¿Qué me dijo? Aprendí de esto que pese a que perdí mi trabajo, porque sí perdió su trabajo, pude tener una mejor encuentro con mi familia, una mejor relación con mi pareja, unos mejores tiempos para planear. Y me decía, estoy muy angustiado porque ¿qué va a pasar cuando el mundo vuelva a empezar? Y sin embargo yo tengo que seguir pagando la renta de mi casa, tengo que seguir pagando colegiaturas, tengo que seguir pagando luz, agua, y lo poquito que yo tenía de reservas se está acabando. Entonces, esta parte me da miedo, me da angustia, me decía él. Pero por el otro lado, gracias a este problema, yo pude hacer un buen plan con mi esposa, pude explicarle a mis hijos, pude tener una cercanía, y entonces tenemos planes para salir adelante en el de este. Me dijo literal, me da miedo todo esto que estoy diciendo, pero es mucho mejor hacerlo gracias a que pude darle la vuelta a esto de la pandemia, conectándome con mi esposa y teniendo a mis hijos como inspiración. Además, me di cuenta que esa presión que yo sentía por darles, por mantenerlos, ahorita que convivo con ellos, también me di cuenta que sus peticiones también se ajustaron y también entendieron, y entonces hubo mejor comunicación. Por supuesto, en los ratos que no estaba el celular, que no estaba la televisión, que no estaba el jueguito, que no estaba el videojuego, que no estaba con sus amigos conectados, ¿sí? Y cuando no estaban en actividades, porque también la escuela y buscaran qué actividades y todo, ¿no? O sea, sí había todo eso. Él me decía lo siguiente: estoy agradecido por este momento, aunque tengo miedo de lo que me va a pasar. Sin embargo, el significado de mi vida hoy cambió totalmente. Y acepto ese cambio, y por eso puedo, con mi esposa y mis hijos, salir adelante. Lo digo yo en unos minutos, en un poquito de tiempo, pero es el largo del encierro que tuvimos. Sí, desde abril a la fecha. Y luego todavía no podemos desarrollarnos bien, todavía el trabajo está dudoso, todavía la manutención afuera es difícil. ¿Qué significado le puedo dar a todo esto? La pregunta. Tengo una amiga que vivió una situación difícil, que me decía, tengo problemas con mi marido, con mi familia, hay problemas internos, hay violencia. ¿Qué puedo hacer como mujer ante esta situación? Estoy encerrada, pidió ayuda, se conectó, buscó la manera, pero créanme, vivió un momento muy angustioso y lo sigue viviendo. ¿Por qué? Porque esa parte, me decía ella, cuando yo tenía el problema con mi esposo, cuando tenía este problema de la violencia en la familia, donde él manejaba a mis hijos y decía que yo era la culpable de toda la situación que vivimos, podemos asumir que viví un infierno, me decía. ¿Qué hago? ¿Cómo le encuentro? Tú dices, Gabriel, hay que significar todas las situaciones. Esta es una situación que yo solamente le puedo encontrar el sentido, pero estoy desesperada, ¿no? Y a raíz de un trabajo y todo, llegamos a la conclusión, yo no, ella llegó a la conclusión de que solo ella podía empezar a ver qué tenía que hacer para moverse del lugar, y que solo podía hacer las cosas que el día y el momento le permitían. Muy difícil, muy fácil, no sé, no me gusta decir las cosas son fáciles, difíciles, es la circunstancia que me toca hoy vivir. Si yo mantengo mi cabeza, mis pensamientos, ¿cómo le hago? Todo el mundo me dice, son muchas cosas, son todo lo que me llega, el hijo, el marido manipulador,
el violento pasivo, como me decía ella, no tengo trabajo yo, la escuela, mis hijos no tienen qué hacer, estamos en la casa, estamos encerrados. Es un momento desesperado. Quizás, como ella dice, aceptar la realidad es el principio del cambio. Y entender, como ella me dijo, que su matrimonio estaba por terminar y porque ya la relación no podía continuar, el descubrirlo le da un significado y le da un sentido y una visión a futuro que me dice: tengo miedo. Si voy a empezar un proceso de separación, le tengo miedo. Y me decía: ¿cómo le hago? Estoy estresada, estoy angustiada, no duermo, no. Y las preguntas son válidas. ¿Qué hacemos bajo estas circunstancias? ¿Cómo podemos darle sentido a nuestra vida? ¿Cómo podemos significar todo esto? ¿Cómo podemos pasar los tragos amargos que tenemos? ¿Qué hacemos ante nuestro reto? Es personal. El reto de esto solamente la persona lo puede librar, es personal. Una mujer en una situación así, solo ella puede determinar qué hacer. Dice Elizabeth Lucas en uno de sus estudios, bueno, en un estudio que ella cita, que se hizo en Estados Unidos en una universidad, que nosotros, nuestra vida depende 40% de nuestra genética y nuestra composición física. Y el otro 60% depende de nuestro estilo de vida. Por otro lado, vivir bien significa estar en paz con la gente, vivir bien significa estar bien conmigo. Y hay muchas cosas que tenemos en este mundo, en esta situación en la que vivimos. Hay presión de la sociedad, hay presión de los hijos, hay presión de la familia, y todos opinan y todo el mundo está encima de mi situación. ¿Y qué hago?, me decía en el consultorio. ¿Qué hago para poder salir de esto? Desesperación. Se veía claramente su desesperación, su angustia, sus miedos. A una semana que hablé con ella, ayer tuve una comunicación con ella y me dijo: empiezo a entender por dónde tengo que ir y eso me da más tranquilidad. No se me quitó el miedo, me dijo, no se me quita la angustia, no sé qué voy a hacer, pero entiendo que yo me tengo que mover. Lo primero que se dio cuenta es que su circunstancia no la podía cambiar, pero ella sí se podía cambiar. Esto es un principio de la logoterapia que es fundamental. Si yo no puedo hacer nada para cambiar mi circunstancia, lo que sí puedo es cambiar mi manera y mi pensamiento de ver cómo respondo ante las circunstancias de la vida. Y entonces empezamos a hablar de algo que me encanta de la logoterapia de Viktor Frankl, que es la libertad, pero no la libertad porque finalmente tengo limitaciones personales, como decía al principio, tengo limitaciones de mis pensamientos, mis introyectos, tengo limitaciones por la familia en la que nací, tengo limitaciones por la forma en cómo me alimenté, tengo limitaciones por la forma en cómo me educaron. Entonces todo es un límite, pero siempre tengo esa libertad, que es ¿para qué? ¿Para qué tengo la libertad? ¿Cómo actúo? ¿Cómo decido afrontar esta situación? Es una decisión personal. Si yo pudiera en este momento, o más bien, sí puedo en este momento, entender que el sentido de mi vida está generado a través de pequeños significados en mi vida, puedo poner como ejemplo mi significado de este momento. Hoy estoy ante ustedes
con la intención de poder hacer que algo cambie en su vida para mejorarla, que tengan un pensamiento. Quizá, como yo me pregunté en alguna ocasión cuando estaba en crisis, y es la pregunta que me sigo haciendo, que me libera, es: ¿qué quiero yo? ¿Hacia dónde quiero llevar mi vida? ¿Por qué tomé esta decisión de preguntarme qué quiero yo y hacia dónde quiero llevar mi vida? Podría sonar egoísta, podría decir, pues habría que pensar en cómo ayudar a los hijos, cómo rescatar el matrimonio, cómo cuidar a los padres, cómo mejorar la relación con los hermanos, cómo tener... Podría pensarse así, pero realmente lo que yo tomé para mí era decir: por todos lados recibo opiniones. Tengo hermanos brillantes que todo el tiempo me dicen: esta es la mejor manera de hacer esto, esta es la mejor manera de hacer lo otro. Tengo amigos que son coaches ontológicos, de negocios, y todo el tiempo me dicen: esto que yo te ofrezco es la mejor manera de hacer las cosas, es la mejor ayuda que puedes tener. Yo tengo la sabiduría, tengo el cómo enseñarte. Tengo entrenadores de deportes que me dicen: esta es la mejor manera, así se tiene que hacer. Y entonces mi cabeza se empieza a llenar de todos estos peticiones, de todas estas cosas, y empiezo a tratar de seguir todo esto y me doy cuenta, ese es mi caso, ese soy yo. Me doy cuenta que la última persona a la cual escuché es a mí. Entonces, cuando yo estoy en este momento de mi vida tranquilo, me acabo de dar cuenta que estaba volteado en el de este. ¿Qué significado tiene? Que el mundo se pone de cabeza y de lado a veces y no sé ni me doy cuenta. Hasta que viene alguien y me dice: estás de cabeza, estás de lado, no te ves. Así es la vida. Así de pequeño es el significado. Me da risa, me da gusto, es lo que me gusta. El significado para mí de este momento es estar con ustedes, poder transmitir lo que quiero lograr, y ojalá lo logre y ojalá y te sirva. Es que puedas pensar, que puedas darte cuenta que la pregunta que te tienes que hacer o que puedes hacerte, yo no te puedo decir que tienes que hacer, puedes hacer muchas cosas, pero lo que a mí me funcionó y lo que creo que es conveniente es: ¿qué quieres tú en primera persona? Y entonces me di cuenta que sí, todas las corrientes psicológicas que existen en el mundo son buenas, todos los cursos son buenos, toda la ayuda de mis amigos, de mi gente, todos ellos, de verdad, todos tienen razón. Pero solamente voy a aprovechar aquello que me hace sentir bien a mí y que además lo puedo llevar a la práctica y que lo puedo esparcir. Entonces, yo pienso para mí, pareciera egoísta, pero si yo estoy bien, les puedo transmitir a mis hijos, los puedo enseñar, ¿sí? En mi caso, pues cuando los niños son chiquitos, uno tiene que educar, tiene que estar ahí, está subiendo. Puede estar uno ahí para ayudar a los niños chiquitos, enseñarles a comer, enseñarles comportamientos. Cuando llegan a la adolescencia, pues ya simplemente uno es consejero, pero principalmente es ejemplo. Cuando uno está en situaciones difíciles, como mi historia, porque pues tengo historia y gracias a Dios mi historia está llena de éxitos, muchos éxitos, de placeres, muchos placeres, de cosas significativas en mi vida, y también está llena de caídas, de problemas, de situaciones externas que me afectaron, de situaciones a las que no supe afrontar, de cosas que yo decidí de forma equivocada. Entonces, ¿qué le enseño yo a la gente? ¿Qué le enseño yo a mis hijos? ¿Cómo los educo? Tengo una niña. ¿Cómo educo a mi hija? ¿Cómo la trato? Si yo le quiero dar un consejo a un padre, de padre a padre, ¿cómo tratar a una hija? Trátala
como quieres que su pareja en el futuro la trate, como quieres que sus amigos la traten. Estamos en una situación social en la que, por ejemplo, las mujeres son totalmente, en su mayoría, acosadas de alguna manera, desvalorizadas de alguna manera, exigidas de alguna manera a hacer cosas que no les corresponde hacer, que no quieren hacer y las obligamos. Entonces, los padres de hijos tenemos que educar a nuestros niños a que entiendan que las compañeras de la escuela son personas que hay que dignificar, que hay que darles su lugar y que hay que respetar. Y cuando tenemos hijas hay que tratarlas con un respeto, que entiendan, no a través de las palabras ni de la enseñanza, a través del ejemplo, de cómo nos gustaría a nosotros que las tratemos. Por supuesto, si tratamos mal a nuestra pareja, si la violentamos, si le gritamos, si le exigimos, si la hacemos de menos, no importa cómo tratemos a nuestra hija, si ella ve eso, probablemente, como dicen todos los estudios psicológicos, los cuales yo podría tomar lo que me conviene y lo que no me conviene no tomarlo, es que una mujer que ve eso en su casa termina por elegir probablemente a una pareja igual a lo que ve. Entonces, empecemos a pensar qué clase de personas somos y hacia dónde nos construimos. ¿Cómo hacemos para salir de la situación? Una persona que está viviendo violencia y se queda en la violencia y tiene hijos, les está enseñando a los hijos que la violencia se puede soportar, se debe de soportar, ¿pero para qué? Esa es la pregunta. ¿Para mantener un estatus social? ¿Para mantener una posición ante una cultura? Me detengo a pensar qué clase de persona quiero convertirme en este momento. Siempre me doy cuenta que cada vez que estudio algo, me doy cuenta que me falta mucho por aprender y que quizás no entiendo nada, pero sí entiendo algo. Entiendo que si yo hago las cosas que me dignifican y hago las cosas que me dan un simple sentido pequeño de mi vida en este momento, voy a poder inspirar a otras personas. Pero si yo no estoy inspirado conmigo, ¿cómo puedo inspirar a otras personas? Entonces, la luz que yo tengo o la fuerza que yo tengo, mi fuerza vital, esa parte que no se puede tocar, que la palabra espiritual, en este sentido, la quiero cambiar por la parte nous, que es nuestro espíritu esencial, que no es el que, bueno, es parte, pero no voy a decir si sí o si no, que las religiones nos enseñan cómo es esta parte. Yo digo que esta parte espiritual, como la describe Viktor Frankl en sus libros, es una parte que el hombre no puede enfermarla. Y es ahí donde tenemos que apelar. Así. Perfecto, gracias. Es ahí donde podemos funcionar de mejor manera. Cuando sabemos que nuestra fuerza vital, nuestra energía vital es intacta y podemos apelar a ella todo el tiempo. ¿Qué se puede hacer? Algunas cosas que yo sé que son buenas y sé que le pueden funcionar a muchas personas es: tengo que cuidar mi salud física, tengo que cuidar mi alimentación, tengo que empezar a cuidar mi manera de pensar, ¿sí? Y tengo que empezar a darle significado a pequeñitas acciones. Porque otra de las cosas a las que estamos acostumbrados es que tenemos un problema y queremos resolverlo de tal manera y de tal magnitud, aunque sea el problema chiquito o grande, todo lo queremos resolver en una sola acción. Y las soluciones solo se dan de pedacito en pedacito.
de poquito en poquito. Y como siempre puedo seguir hablando, pero se me acabó el tiempo. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, compártanlo en todas sus redes, pásenselo a las personas que pueden, crean ustedes que pueda servirles esto. Estoy a sus órdenes para cualquier consulta personal, cualquier pregunta me pueden escribir a De Mí Para Ti Mujer en mi página de Facebook. Me pueden buscar como Gabo A. Levi en Facebook y me pueden escribir ahí. Y espero sus comentarios, espero que haya sido de su agrado. Y el próximo programa voy a tocar el tema específico de lo que significa la libertad y la responsabilidad según Viktor Frankl, que es la tercera escuela de la psicoterapia vienesa y una de las que más ha impactado al mundo. Nos vemos la próxima sesión.